revisando si era ese mismo orden. Y teníamos coordenadas de ambos puntos, ¿va? Al tener coordenadas de ambos puntos, yo conozco esta distancia, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Sí. La calculamos por Pitágoras. Y también puedo calcular este azimut y también puedo calcular este azimut. El azimut directo y el azimut inverso. ¿Estamos bien? Solo quiero que me reafirme si está de acuerdo conmigo. Luego, teníamos un punto nuevo aquí abajo que le queremos dar coordenadas, ¿verdad? Ese punto ahí abajo, nosotros medimos este ángulo en el campo y medimos todo este ángulo en el campo, ¿verdad? Entonces, el objetivo era darle coordenadas al punto 1-1, ¿verdad? Entonces, ahora miremos la información que tenemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Aquí que tenemos de este triángulo, conocemos esta distancia y conocemos este ángulo, ¿verdad? Ya no sirve. Conocemos este ángulo que lo medimos en campo. En campo medimos el ángulo de afuera, pero el que me interesa es este de adentro, ¿verdad? Entonces 360 menos eso me da ese ángulo. Y por 180, la suma de los tres ángulos del triángulo tiene que ser 180. Entonces, ahí ya tengo definido, el triángulo, ¿verdad? Tengo los tres ángulos y una distancia. Por ley de senos, consigo esta distancia, ¿verdad? Y también por ley de senos, consigo esta distancia. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, pero eso es lo de la intersección en ingeniero. Espere, es parecido, es bien parecido. Casi son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo tengo este azimut calculado, más este ángulo me da este azimut. Sí, ¿verdad? Con este azimut, con la distancia y con las coordenadas de 1, le doy coordenadas a 1-1. ¿Estamos bien? Sí. Y lo mismo hago de 2. Yo tengo todo este azimut, menos este ángulo que calculé, calculo este azimut de aquí, a 1-1. Tengo el azimut, tengo la distancia y tengo las coordenadas de 2, le vuelvo a dar coordenadas a 1 de 2. Y de ahí saco el promedio. Si eso está bien comprendido, entonces ahora vamos a hablar de lo que usted me dijo. Vamos a hablar de la base medida. Hablamos de la base medida, ¿no? Entonces, nosotros hicimos el levantamiento ya en la base medida. ¿Qué hicimos en la base medida? Desde el punto A, bueno, voy a poner la gráfica. Aquí va. Esta es la base medida. Entonces, nosotros tenemos un lote, en este caso son 6 vértices, ¿verdad? Y hemos seleccionado estos dos puntos, A y B, ¿verdad? Que tenga una forma estratégica dentro del terreno, ¿verdad? Y consiste en solo medir esa base, ¿verdad? Con una cinta, y de ahí se miden solamente ángulos. Con el levantamiento desde el punto A, hacemos como que estamos haciendo un levantamiento radial, ¿verdad? A todos los puntos. Y desde el punto B,
vamos a enfocar a 0, 0 a A y vamos a hacer el ángulo a la derecha a todos los puntos. Bueno, ya le voy a explicar de otra manera esto. Bien, entonces, igual, ¿qué se nos forma aquí? Con A y con B y con los vértices, se nos forman triángulos. De la misma manera que le expliqué ahorita el que hicimos de la prueba de conocimiento. Entonces, vamos a ver. Ahorita, para continuar con la clase. Ingeniero, solo una pregunta. Ajá. Porque como estoy viendo en el ejercicio que son varios triángulos que se nos forman. No sería, podría ser también el método de triangulación que podríamos utilizar en este. Sí, que eso es lo que estamos haciendo. Es triangulación, ¿verdad? ¿Verdad? Es que como se le formó también el polígono, entonces no tenía duda. No, ok. Es que nosotros hicimos el levantamiento para medir el polígono. Pero el polígono, porque no tenemos un instrumento para medir distancias rápido, entonces solo medimos una distancia nada más. Y de ahí solo medimos ángulos. Entonces tenemos que ir formando a cada vértice, tenemos que ir formando los triángulos, ¿verdad? Para irle dando coordenadas a cada vértice a partir de la línea base que es A y B. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué fue lo que hicimos, Angie? Nosotros tenemos el punto A y tenemos el punto B, ¿verdad? Esto es lo que tenemos en el terreno, ¿verdad? Y ya medimos esta distancia. Estacionados en A, ubicamos el norte, ¿verdad? Estacionados en A, ubicamos el norte. Entonces, si no me equivoco, voy a repetirlo para el ejercicio 3. Entonces, digamos, aquí tenemos nosotros el vértice 3, ¿verdad? ¿Qué fue lo que medimos para el vértice 3? Bueno, nosotros medimos este ángulo, ¿verdad? AB, ¿verdad? Y medimos este azimut para 3 y después pasamos el teolito a B, miramos a 3 y medimos este ángulo a la derecha. ¿Eso se entiende? ¿Se comprende eso? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces ahora dijimos que teníamos que asumir las coordenadas de A, ¿verdad? Por lo tanto, poníamos aquí el punto, el norte y el este. Entonces, el punto A. Asumimos que era 1000, ¿verdad? Pudo haber sido 100, 100, 200, 200, 300, 300, pero nosotros asumimos 1000, ¿verdad? Y de ahí tenemos que darle coordenadas al punto B, ¿verdad? Entonces, tenemos el azimut y tenemos la distancia y tenemos las coordenadas de A. Es fácil darle coordenadas a B, ¿verdad? Para darle coordenadas a B, lo único que tenemos que sacar es el delta este y el delta norte. ¿Se mira eso ahí? Este es el delta este y este que está aquí es el delta norte, ¿verdad? Entonces, calculamos con este azimut y con esta distancia, calculamos el delta norte y el delta este. ¿Cuánto nos dio el delta norte? ¿Alguien recuerda? Hola. Los datos ya los tenemos. Calculamos el delta norte. Negativo 6.103. Ok, perfecto. Entonces, ¿y por qué es negativo? Porque está abajo de la línea del este, ¿verdad? Entonces, sumados al norte de A,
me da la coordenada de B. ¿Cuánto me daba la coordenada de B en el norte? 993. 993.897. .897. Muy bien. De la misma forma, le vamos a calcular la coordenada este al punto B, ¿verdad? Entonces, denme el delta este. 283.48. Más 1000. 1283.484. Ok, entonces aquí ya tengo la coordenada del punto B. Angie, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces ya tengo coordenadas de A y tengo coordenadas de B. Tengo el azimut A3 y tengo hasta ahí, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos haciendo la analogía con el caso del ejercicio de prueba de conocimiento. Nosotros ya tenemos medido este ángulo. Tenemos que calcular este ángulo que está aquí. Y este ángulo que es igual, es este azimut menos este azimut. ¿Sí? Entonces, ahora, este ángulo más este ángulo menos 180 me va a dar este que está acá. Ya tengo los tres ángulos. Como del triángulo, tengo los tres ángulos y tengo una distancia, por ley de senos, calculo esta distancia de A a 3 y también por ley de senos, calculo esta distancia de B a 3. Ahí la tengo. Ya tengo resuelto el triángulo. Muy bien. Entonces, ahora le voy a dar coordenadas al punto 3 a partir de A. Tengo el azimut a 3, tengo la distancia y tengo las coordenadas de A. Saco el delta norte, el delta este y le doy coordenadas al punto 3. ¿Estamos bien hasta ahí, Angie? Sí. Bien. Entonces ahora le vamos a dar coordenadas a 3 de B. ¿Qué necesito para darle coordenadas a 3 de B? Necesito el azimut de B a 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo calculo yo el azimut de B a 3? Va a ser igual al azimut anterior, al azimut de A a B, ¿verdad? Más el beta en B menos 180 grados. Si sale negativo, le sumamos 360. Y si se pasa de 360, le restamos 360. Y esto me da este azimut, ¿verdad? Entonces, tenemos el azimut, tenemos la distancia, tenemos las coordenadas de B, calculamos el delta norte, el delta este, y obtenemos las coordenadas de 3 a partir de B. Sacamos un promedio. Si andan similares, si está dentro de la tolerancia, sacamos un promedio y ya tenemos las coordenadas de 3 definitivas. No sé si está claro. Va a poner un ejercicio de tarea de esto. No, ahorita lo vamos a hacer. Ahorita lo vamos a hacer. Muy bien. Lo único que hay que tener aquí en cuenta, Angie, es que hay que armar el triángulo y que sea lo más cercano a la realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ingeniero, Dígame. solo tengo una duda. Fíjese que Ajá. yo lo estaba haciendo ayer, pero con eso de cuando dice en la fórmula el azimut anterior, sí, estaba un poco confundido. Es el anterior que se está utilizando en el mismo triángulo, ¿verdad? Sí, el de la línea base. Siempre va a ser del norte hasta la línea que va a dar a B, desde A a B. Sí, ok. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenés el norte, tenés un punto aquí, tenés otro punto acá y tenés otro punto acá. ¿Estamos? Bueno, te lo voy a poner nombre. A, B y C. ¿Verdad? Entonces, nosotros, esta es una poligonal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos este azimut, ¿verdad?
Es el único azimut que tenemos. Y después medimos el ángulo a la derecha. Si esto sigue, medimos este ángulo a la derecha también. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo calculo el ángulo de B a C? El azimut de B a C. O sea, este azimut, ¿cómo lo calculo? Sabemos que esta línea es paralela a esta, ¿no? Ya sería con la fórmula. Exactamente. Entonces, la fórmula, el azimut de B a C va a ser igual a ¿qué? Al azimut de A. anterior. Al azimut anterior, el azimut de A a B, que ya lo conocemos, más el beta en B, que es el que medimos, que es este, menos 180. 80 grados. ¿Estamos? Si este resultado es menor a 0, entonces le Se suma sumamos 360. 360 grados. Si este resultado es mayor a 360 grados, entonces le resto 360 grados. ¿Por qué? Porque el azimut está entre 0 y 360. No existen azimuts negativos ni existen azimuts mayores de 360 grados. Ingeniero, entonces, al ir formando los triángulos, al sacar el nuevo azimut, siempre voy a utilizar el mismo azimut del norte a con claro, B. es el mismo. Por eso se llama línea base. Siempre vas a usar ese azimut y siempre vas a usar la distancia. Sí. ¿Estamos? Yo pensaba que era el azimut anterior que se había sacado, pero por eso estaba... no. Por eso se llama línea base. Ahora sí, ingeniero, gracias. Ok, muy bien. Bien, vaya, para que les quede más claro, voy a volver a explicar cómo sacamos 1. ¿Cómo sacamos la coordenada del punto 1? Claro, ahorita lo voy a hacer descriptivo, ¿va? Por asunto del tiempo, pero si ustedes han hecho la prueba de conocimiento, si la han hecho, no la han copiado, sino que la hicieron ustedes, ¿verdad? Pueden resolver este ejercicio. Lo que sucede es que, claro, yo estoy de acuerdo que el ejercicio es largo, pero es parte del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Voy a volver a repetir cosas que ustedes ya saben. Aquí no hay nada nuevo. Nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Bien, nosotros tenemos un ejercicio aquí, ¿verdad? ¿Todo el mundo mire el ejercicio? Sí. Vamos a ver. Solo quiero ver si estamos en sintonía. Vamos a ver. Aquí dijimos nosotros, ¿verdad? Esta primera parte de estacionados en A, vimos al norte, después tomamos un azimut a B, después a 1, a 2, a 3, a 4, ahí están. Y repetimos el azimut a 1, ¿verdad? Y en la parte de abajo nos estacionamos en B, vimos A con 0, 0, y medimos el ángulo a la derecha a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, y así sucesivamente. Eso es todo el levantamiento de campo, ¿verdad? Entonces, como el azimut a 1 no concuerda, no es la misma lectura como con el azimut a 1 medido de último, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos una diferencia angular. Le podemos llamar error angular, que en este caso, si es 94 grados, 37 minutos, el que medimos por primera vez, y el que medimos por último es 94 grados, 36 minutos, quiere decir que me hace falta 1 minuto, ¿verdad? Para que sea 37. Entonces, ese lo corregimos, ¿verdad? Y como este dato es menor, le tenemos que sumar la corrección. ¿Y cuál es? Si ya sabemos que 1 minuto es el error y son 6 direcciones, entonces lo dividimos entre 6 el error y nos da 10 segundos. Entonces le agregamos, le sumamos 10 segundos a todas las direcciones, excepto al azimut primero, porque ese es el que manda,
ya tenemos el azimut ajustado y lo ponemos aquí. Solo quiero asegurarme si me están comprendiendo. ¿Me están comprendiendo? Sí, ingeniero. Sí. Angie, Sí, que no le dé pena. Si no me comprende, dígalo, por favor. sí, pero ahorita sí. Si le entiende a la perfección, no tenemos problema. Ok. Entonces, si ya conocemos el método, ¿verdad? Entonces, fíjense, bueno, yo le voy a tomar una foto a esto. No sé si todavía tendré la que tomé la vez pasada. Aquí la tengo. Ok, entonces, vamos de nuevo. Voy a dejar de compartir. Entonces, vamos. Mi punto original es el punto A, ¿verdad? Ubiqué al norte, ¿verdad? Y medí al punto B. Dijimos que esta distancia ya la conocemos, ¿verdad? Este azimut, ¿cuánto es? ¿Tienen la información ahí? Siendo de A a B, ¿cuál es el azimut? O sea, nosotros nos estacionamos en A, vimos al norte con 0 grados, 0 minutos, y luego un ángulo a la derecha a B. ¿Cuánto es ese azimut? 91 grados, 14 minutos. Ok, 91 grados, 14 minutos. Ok, como vamos, les voy a explicar el punto 1 ahorita, ¿verdad? Entonces ahora me van a dar el azimut al punto 1. Démelo, Angie, por favor. El azimut estando en A y vemos al punto 1. Hola. No apunte los datos, ingeniero. ¿No los tiene? No. Bueno, alguien démelo, por favor. 294 grados, 37 minutos. Ok, entonces, si aquí vamos por 291, si yo prolongo esta línea acá es 180, si es acá, si prolongo esta línea aquí es 270, y como es 284, entonces está en este cuadrante. 94. Ok, está en este cuadrante y tengo el punto 1 aquí, ¿verdad? Entonces, todo este azimut que está aquí, todo este azimut que está acá, es 294 grados, 37 minutos. Sí, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Ok. Entonces aquí ya tengo el triángulo formado, ¿verdad? Entonces ahora yo paso una línea aquí. Y tengo estacionados en B, miré a A con 0, 0 y después miré al punto 1. Ese valor, ¿cuánto es ese ángulo a la derecha? 9 grados 53 minutos. Ok, 9 grados 53 minutos. ¿Ok? Entonces, ahí ya tengo la información que yo necesito. Está toda la información que yo necesito. Ya tengo las coordenadas del punto A, tengo las coordenadas del punto B, aquí están, ya les expliqué cómo se calcula, ¿verdad? Tengo este ángulo medido, ahora vamos a sacar este ángulo de aquí. ¿Cómo sacamos este ángulo de aquí? Dijimos que íbamos a restar el azimut de 1 menos el azimut de B. O sea, vamos a quitar esto que está aquí, ¿verdad? Con esto que está aquí, ¿verdad? Entonces me queda el ángulo de afuera, pero el que yo ocupo es el de adentro. Entonces 360 menos el de adentro, 360 menos este ángulo que está acá me da este. ¿Estamos? Muy bien.
Y teniendo este ángulo más este menos 180, me da este ángulo que está acá. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿va? Ya tengo los tres ángulos. Ingeniero, una pregunta Diga. solo. Lo que está dentro, o sea, cuando estamos trabajando interiormente del triángulo, 180 por lógica del triángulo. Ese. Y cuando estamos trabajando ya externamente, que ya digamos por fuera del triángulo, siempre es con 360. Bueno, sí, en este caso sí, ¿va? O sea, vamos a ver, si comprendo tu pregunta, si yo tengo este triángulo, la suma de este más este es 360. ¿Cómo querrás poner el triángulo? ¿Estamos? Ahora, ese es un teorema. Por eso es importante hacer el dibujo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenés aquí? ¿Qué es lo que tenés aquí? Tenés el azimut A1 y tenés el azimut AB. ¿Estamos? Sí. El triángulo ya se te formó ahí, pero por alguna necesidad yo tengo que saber el valor de este ángulo que está acá. Entonces, de acuerdo a esa información, yo tengo que saber cómo se saca, ¿verdad? Entonces, ya lo hemos dicho, ¿va? Este azimut menos este azimut me da este ángulo que está acá. ¿Estamos? Ahora, sí, y la suma de A y de B restado con 180 da este, ¿verdad? El de 1, ¿verdad? La suma de A. Y cuando ya calcula A, y entonces no, sí, ya, claro. Calculado A más B menos 180 me da 1. Estamos, pero ahorita estábamos en este, ¿va? Este azimut menos este me da este ángulo de aquí afuera. Pero yo necesito el de adentro, el del triángulo. Entonces 360 menos esto me da el ángulo que yo ando buscando. Ok, ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Entonces, ya tenemos los tres ángulos, tenemos esta distancia. Por ley de senos calculamos esta distancia. Por ley de senos calculamos esta distancia, ¿verdad? Y ahora vamos a calcular las coordenadas del punto 1 a partir de A. Yo ya tengo el azimut A1, tengo la distancia y tengo las coordenadas de A. Solo procedo a calcular el delta norte, el delta este y le doy coordenadas a 1. ¿Estamos bien ahí? Ahora bien, aquí necesito calcular el azimut de B a 1. Necesito calcular ese. Entonces ahí es donde vamos a aplicar la fórmula. El azimut de B a 1 va a ser igual al azimut anterior. ¿Cuál es el azimut anterior? Es AB más el beta en B menos 180. Si es negativo, le sumamos 300. Si se pasa de 360, le restamos 360. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. Bien. Lo mismito. ¿Cuánto es el azimut a 2? ¿Alguien me puede decir cuánto es el azimut a 2? Al punto 2, al vértice 2. Ok, 340 y algo. Entonces, ese punto cae como por aquí, digamos. Entonces, prácticamente se forma el mismo triángulo. ¿Me doy a entender? Se forma el mismo triángulo, no hay diferencia. Entonces, el azimut a 3, ¿cuánto era? Hola. 46 grados 51 minutos. 36 grados, ok. 46. Ok, eso ya cambia. Te voy a hacer la misma figura. Tengo aquí el norte, tengo aquí el punto B, que son los mismos datos. Tenemos esta distancia, tenemos este azimut, que es el mismo, 91 grados 14, ¿verdad? Ahora me dice que el punto 3, ¿cuánto me dice que tiene ese azimut? 31 grados
46 grados 51 minutos. Ok, 46 grados 51 minutos. 46 grados 51. No sé si ya lo ajustó, pero 51 minutos. Ahí está el azimut, ¿verdad? Ajustado sería con 10 segundos. Ok, más 10 segundos. Exactamente. Eso es lo que quería saber yo. Muy bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Yo del punto B miré A con 0, 0 y medí este ángulo en el campo, que es el punto 3. ¿Cuánto es ese ángulo? Estacionados en B, viendo a 3. 91 grados, 47 minutos. 91 grados, 47 minutos. Aquí no hay ajuste porque salió el mismo valor. Entonces, ya tengo el triángulo formado de nuevo. Tengo este ángulo medido aquí. Este azimut menos este me da este ángulo, ¿verdad? Este ángulo más este menos 180 me da este, ¿verdad? Por ley de senos, yo calculo esta distancia y calculo esta distancia. Ya tengo el azimut de A a 3, tengo la distancia, tengo las coordenadas de A, le doy coordenadas a 3 a partir de A. Aquí vuelvo a calcular el azimut de B a 3. ¿Cómo calculo el azimut de B a 3? ¿Alguien me puede decir cómo calculo el azimut de B a 3? Será el azimut de AB, sería, más el el beta en B menos 180. 180. La mismita fórmula. Entonces ya tengo el azimut de B a 3, tengo la distancia y tengo las coordenadas de B, le vuelvo a dar coordenadas a 3, tiene que estar dentro de la tolerancia, y si están dentro de la tolerancia, saco un promedio. Y ya tengo las coordenadas de 3. Ok. Vamos de nuevo. Tengo el punto A, tengo el punto B, ¿verdad? Tengo el azimut AB, que es el mismo. Denme el azimut a 5, porque creo que 4 es lo mismo que 3. Denme el azimut a 5. 156 grados, 23 minutos. Okay. 10 segundos. 156. Quiere decir que 5 está por aquí, ¿va? Entonces, yo tengo este azimut. Tengo este azimut que es 156 grados. ¿Me dijiste? 23 minutos y 10 segundos. 23 minutos y 10 segundos. Ya habíamos dicho que este de aquí es 91 grados, 14 minutos, ¿verdad? Y además de eso, yo tengo el ángulo a la derecha, estacionados en B, miré a A, generé el ángulo a la derecha. ¿De cuánto es ese ángulo? Estacionados en B y miré a 5. 292 grados, 6 minutos. 292 grados, 06 minutos. Entonces, ya formé el triángulo. Conozco esta distancia. Ajá, entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo interno que ocupo? Es este, el que está aquí, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Entonces, 360 menos este ángulo me da ese, ¿verdad? Este azimut menos este me da este ángulo. Este ángulo más este ángulo menos 180 me da este. Volvemos a la misma historia. Tengo los tres ángulos, tengo esta distancia, por ley de seno calculo esta, por ley de seno calculo esta. Tengo el azimut directo de A a 5 y la distancia, tengo las coordenadas de A, le doy coordenadas a 5 a partir de A. Aquí necesito calcular el azimut de B a 5, que es la misma historia, el azimut de B a 5 es igual al azimut anterior de A B más el beta en B menos 180, y ya teniendo el azimut de B a 5, la distancia y las coordenadas de B, le doy coordenadas a 5. Y el último caso es igual, tenemos aquí
el punto A, tenemos aquí el punto B. Dame a 6, creo que, dame el azimut a 6. Vamos a ver, 236 grados. 236, ok, 200, aquí sería, Vamos a ver. aquí va, ese es la 6, va. Entonces, este azimut que está aquí es 236. 39 minutos. 10 segundos. 39 minutos, 10 segundos. Y conozco el azimut a B, que es el mismo, que es 91 grados, 14 minutos, ¿verdad? Conozco esta distancia y conozco, ¿qué más conozco aquí? Este ángulo a la derecha. ¿Cuánto es ese ángulo a la derecha? 340 grados, 06 minutos. 06 minutos. Entonces, ¿cuál es el ángulo que me interesa? Es este de aquí, ¿verdad? 360 menos ese, ya lo tengo. Este ángulo de aquí es este azimut menos este, ¿verdad? Ahí lo tengo. Este más este me da, de menos 180 me da este. Con la distancia esta, yo calculo el colegio de seno, calculo aquí. Tengo el azimut directo de A a 6. Tengo la distancia, tengo las coordenadas de A, le doy coordenadas a 6 a partir de A. De ahí calculo el azimut de B a 6, ¿verdad? Y ya teniendo el azimut de B a 6 y la distancia, y tengo las coordenadas de B, le vuelvo a dar coordenadas a 6. Desde el punto B, ¿verdad? Desde el punto B, ¿verdad? Y eso es todo. Solo que si ustedes se ponen a trabajar continuo, van a tardar más o menos 6 horas en hacer ese ejercicio, ¿verdad? Pero ténganlo por seguro que eso les va a servir en la vida por siempre si ustedes se dedican a esta área. O la pueden aplicar en otras también. Angie, ¿cómo estamos, Angie? Sí, lo entendí. Es que no lo entendía porque no había energía en mi casa, entonces había estado... No, sí, está bien. Si sigue teniendo problemas, me avisa para ver cómo le ayudamos, ¿verdad? Acuérdense que van a estudiar para que tengamos algún tipo de repaso la otra semana, que nos falta bastante teoría. Bueno, desgraciadamente se terminó. ¿Tienen alguna pregunta? No, ingeniero, ya solo para terminar con el ejercicio. Ok, espérate, si se corta, si se
a ver, si vos haces una poligonal, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el punto 1, ¿verdad? Entonces buscamos el norte, medimos este azimut, después medimos este ángulo a la derecha, después medimos este ángulo a la derecha, medimos este ángulo a la derecha, a la derecha, a la derecha, ¿verdad? Sacamos los azimuts sucesivos, como me decís, ¿verdad? Como ya tenemos las distancias, bueno, determinamos el error angular, el error lineal, y después del punto 1 le damos coordenadas a 2, de 2 le damos coordenadas a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 1. ¿Estamos? Ya tenés las coordenadas, y ya con las coordenadas calculás el área y calculás el derrotero. Lo mismo haces en un levantamiento radial, ¿verdad? Solo que del origen es que agarras tus coordenadas. Ahora, ¿qué pasa en la base medida? En la base medida ya tenés las coordenadas de todos tus puntos. ¿Estamos? Tenés las coordenadas de todos tus puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenés las coordenadas de los 6 puntos. Entonces, con esas coordenadas, calculás el área y el derrotero. ¿Estamos? Sí, ya, ahí, gracias, general. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, yo tengo una consulta. Por ejemplo, en una poligonal cerrada, en un ejercicio, vimos que el error angular se sacaba de la suma de los ángulos internos, por ejemplo. Sí. Pero en otras ocasiones lo que hemos hecho es sacar el error, por ejemplo, de la primera lectura al primer punto y versus la última. Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo decidir eso? O sea, ¿o es lo mismo? No, son dos métodos diferentes. Ah, ok. Son dos métodos diferentes, ¿no? Cuando vos tenés que iterar, es porque tenés una poligonal abierta amarrada. Tenés una poligonal abierta amarrada. Calculás este azimut y calculás este azimut. ¿Estamos? Tenés el ángulo a la derecha, el ángulo a la derecha, el ángulo a la derecha, ¿verdad? Entonces, y en la poligonal abierta, en la poligonal cerrada, me dice esto, me dice el ángulo a la derecha, 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 el ángulo a la derecha. Entonces aquí, para calcular el error angular, sumás todos los ángulos externos o internos, ¿va? Y determinás el error angular, porque es una figura cerrada. Pero aquí no hay forma de calcular el error angular de esa forma. Entonces, iterás, primera vez decís, este azimut más este beta menos 180 me da este azimut. Este azimut más este beta menos 180 me da este azimut. Este azimut más este beta menos 180 me da este azimut. Este azimut más este beta menos 180 me da este azimut. Entonces comparo el azimut que manda. ¿Cuál es el azimut que manda ahí? El calculado por coordenada. ¿Verdad? El calculado por coordenada. Y llegas con un azimut sucesivo, que tienen que ser muy parecidos, ¿verdad? ¿Verdad? Debe de tener un error porque no somos perfectos. Pero ahí es donde se saca la tolerancia, vemos si el error está dentro de la tolerancia. Y si el error está dentro de la tolerancia, hacemos la corrección, ¿verdad? Y si no, tenemos que volver a medir. Ah, ok. Sí, porque como le decía, era en la poligonal cerrada que, por ejemplo, o se sumaban los ángulos internos, externos y se comparaba con lo que tiene que ser realmente, ¿o no? Sí, o, con la fórmula. Ajá, o se compara el primer ángulo medido versus el último de la última vuelta cuando volvemos a medirlo. Entonces, el azimut. Ahí. El azimut. El azimut. Sí. Ajá. Muy bien. Sí, entonces, bien, ¿eh? ¿cuál? Ajá. Eso. Eso es, pero es que como te digo, son métodos diferentes que los tienes que identificar. Listo. ¿Verdad? Son métodos diferentes. Y eso es bueno, mira, porque quiere decir que ya comprendieron la lógica de los levantamientos, porque el objetivo principal de esta clase es que ustedes puedan enfrentarse a poder seleccionar tanto el equipo como el método
para poder hacer un levantamiento topográfico. Ya sea que vayan a hacer una poligonal abierta, una poligonal cerrada, un levantamiento radial, un levantamiento de base medida, un levantamiento con GPS, un levantamiento con dron, ya están claros. ¿Estamos bien? Estamos. Bueno, buen fin de semana, jóvenes. Estudien, acuérdense que el lunes es un tema nuevo, ¿verdad? Vamos a empezar a ver aquello de nivelación diferencial. Yo les voy a subir unos videos ahora más tarde de nivelación diferencial, de curvas de nivel, que es el tema que vamos a ver la próxima semana. Y creo que hay una tarea todavía pendiente. Entonces eso lo vemos la próxima semana. Cuídense, jóvenes. Buen fin de semana. Buen fin de semana, ingeniero. Igual, ingeniero, buen fin de semana.